Muy bien, bienvenidos todos los que están conectados. Muchas gracias por atender esta invitación. Estamos empezando un nuevo ciclo de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Hoy vamos a conversar entre Carlos Eduardo Díaz y yo sobre el tema del coaching en gestión de riesgos y oportunidades. Y pues me gusta mucho poder eh, encontrarnos alrededor de este tema con un grupo de amigos. Aquí está Ana María Gallo. Hola Ana María, ¿cómo estás? David Carvajal, que se conectó desde temprano, Elizabeth Valencia, Isabel Casares desde España, siempre muy querida con nosotros, siempre nos acompaña. Y ahí van conectándose otras personas y otros invitados a nuestra conversación. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes y noches para quienes aceptan acompañarnos y atender esta invitación de esta comunidad de conocimiento que es Zona Segura, que es su casa, y que ustedes muy amablemente nutren con su presencia y sus conocimientos. Complacido de poder estar en este club y haber sido invitado a participar hoy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Entendiendo pues que nos hemos ocupado 18 años en el tema de proclamar el Evangelio alrededor del tema de gestión de riesgos, de continuidad de negocio, de gestión de crisis y oportunidades, y siempre con la finalidad de hacerlo ágil, de hacerlo sencillo, y creo que es lo que tú mencionabas alrededor del tema de ese coaching de riesgos, cómo hacerlo sencillo, cómo acercarlo a todos los funcionarios y pobladores de una organización para quitarle ese hálito de, como tú dices, de fantasmas y misterios, de acercarlo básicamente a hacerlo sencillo. Sí, ese tema, pues yo he usado reiterativamente en muchos escenarios el tema de que los gestores de riesgos no somos aves de mal agüero. Y no somos aves de mal agüero porque, pues que casi mucha gente cuando nos ve llegar dicen, ay, ahí viene el de riesgos. Ahí todo el mundo blanquea el ojo y dice, ahí viene el de riesgos. El de riesgos como si fuéramos a una especie de chepitos o sí, de especie de gallinazos que llegan a hablar sobre la desesperanza. Y yo creo que cuando nosotros empezamos este camino de zona segura y más ahora después de la situación que se nos ha venido clarificando, porque digamos que en marzo del año pasado decíamos en un evento, estamos en el principio de la noche más oscura de la humanidad. Hoy empezamos a decir, se nos está clarificando porque empezamos a ver ya con alguna claridad algunos elementos de avance sobre este tema, pero pues todavía muy cargados de desinformación. Cuando nosotros empezamos esta aventura, Carlos, no sé si te acuerdas, decíamos que teníamos que buscar la manera de saber entregar el conocimiento. Y al poder entregar el conocimiento, la consultoría nos obliga a saber profundamente de muchas cosas. En un mundo lleno de infodemia, esto que es que las redes sociales, que los medios de comunicación o los tradicionales y los alternativos, todo este tema del Instagram, del Facebook, del Twitter, hasta del TikTok. Todo esto bombardea las mentes de las personas en todas las latitudes y hace que la gente empiece a desarrollar
o diferentes apetitos o diferentes aversiones a las cosas. Y al ampliar un poquitito el panorama de la información, nos sumimos en ese tema de la infodemia, que es un mar de informaciones, pero en realidad un centímetro de profundidad. Y entonces, cuando a nosotros nos ven como aves de mal agüero, es porque yo siempre he sostenido que más que un líder de riesgos, más que dirigir un equipo hacia una matriz o liderar un grupo que vaya a confeccionar una matriz que signifique como una foto de los riesgos de la organización, esa foto es una foto fija. Yo recuerdo cuando estaba chico, mis padres, mis abuelos nos llevaban al teatro, al cine, y veíamos la fotografía de Charlton Heston con las tablas de la ley en los 10 mandamientos. Ya van dándose cuenta pues que no soy ningún jovencito. Hoy vemos el tráiler en YouTube antes de ir a la película, porque el mundo ha cambiado, pero ese desconocimiento hace que los líderes de riesgo que no tienen conocimientos profundos o se centran en el conocimiento profundo pero no saben entregar el conocimiento, o no tienen conocimientos profundos y finalmente se llenan de infodemia. Hay esas dos vertientes, y entonces yo creo que el tema es no ser un ave de mal agüero, es más bien usar las gafas, ¿cierto? Es poder usar las gafas y ver en mejor distancia las cosas. Y también es poder entender que, ahora que están de moda las neurociencias, ser gestor de riesgos es poder desarrollar en los seres humanos, en nuestros equipos de trabajo, una visión mucho más allá, mucho más estructurada, que le permita a la organización derivar ese conocimiento de las personas integrado en el equipo, pero finalmente al servicio de identificar, evaluar, analizar y prospectar, hacer prospectiva de riesgos. Esa capacidad de autorreparación que tienen los cuerpos, Carlos, se traduce en capacidad heurística para las organizaciones. Y esa capacidad heurística de las organizaciones es lo que finalmente nos va a permitir, lo que nos permite administrar la incertidumbre. Mencionas un término que hace carrera y que es ese mundo de lo desconocido, de la incertidumbre. Y es justamente ahí donde debe tener un papel preponderante los líderes del tema de riesgos. ¿Cómo hacer, Carlos, para tener asertividad justamente en esa transmisión del conocimiento, y cómo abordar con los diferentes miembros de una organización de manera asertiva el tema de riesgos y oportunidades y continuidad de negocio? Porque se vuelve un ejercicio a veces demasiado técnico, a veces rodeado como de un misterio grande, y tal vez eso es lo que no hace que pueda permear las diferentes gestiones y actividades de una organización. Tú lo acabas de decir, Carlos, y es las sociedades secretas, ¿cierto? En las organizaciones hay como microgerencias y hay como sociedades secretas donde se guardan cosas. No, esto no lo toquemos porque está lleno de, tú lo dijiste y yo lo uso mucho, el camino entre los objetivos y los resultados debería ser una línea recta ideal, ¿cierto? La autopista, o sea, es salir de Pereira para Cali por una gran autopista doble calzada, cómoda, un paisaje bonito, todo lo demás. Pero el camino está lleno de espejismos y de fantasmas. Esos espejismos son las oportunidades
y los fantasmas son los riesgos. Cuando yo salgo de mi casa, lo único que sé es que pude prender el carro y arrancar, pero yo no sé cómo voy a llegar a Cali. Yo necesito tener la máxima claridad sobre ese camino que voy a recorrer. Y yo creo que ahí es donde reside el papel del gestor de riesgos. El papel del gestor de riesgos, vuelvo, insisto, no es dirigir un equipo hacia la matriz. Claro, hay que construir la matriz porque la matriz nos ayuda a mirar esa foto y la evolución de los cambios de estado en esa foto. Eso es indiscutible. Y yo siempre lo recomiendo a una gran colega que creo que está por aquí entre el público, que es Magda López Pinilla. Y Magda tiene unos videos acerca de cómo llegar a ese estado de la medición que son maravillosos. Y yo le hago siempre propaganda porque nosotros no hemos sido muy proclives a eso y es tratar de ayudar a las personas a entender la dinámica del riesgo a partir de las matrices. Entonces, yo creo que es el coach de riesgos, a diferencia del líder o del jefe de riesgos, tiene que buscar transmitir ese mensaje con asertividad. El coach de riesgos no tiene que ser el jefe de riesgos, puede ser el gerente de la empresa o el director de o el coordinador de los sistemas de gestión, o puede ser el coordinador de seguros, o puede ser el de seguridad y salud en el trabajo, o puede ser el de gestión humana, o puede ser el abogado de la compañía. Para esto no se necesita tener un grado de administrador de riesgo, pues qué bueno que lo tenga, pero yo pienso que eso no es exclusivo ni excluyente de ningún oficio o profesión. Lo que sí tenemos que hacer hoy en día es buscar un líder más que un jefe que trabaje a través de tres nociones básicas muy sencillas, que es para vencer esa incertidumbre de la que hablabas ahorita. La primera es hacer un muy buen ejercicio de retrospectiva. Es como cuando uno se encuentra a una persona en la que está interesada, en la que quiere conocer y quiere saber quién es, qué hace, porque está interesado en tener una relación afectiva con esa persona. Eh, Más allá de mirar el pasado, lo que hay que hacer es ver el presente, pero el pasado pesa. Entonces es lo mismo en las organizaciones. El pasado pesa, pero debe pesar no para arrastrarnos hacia no avanzar o devolvernos, sino que el pasado nos debe dar esa mirada retrospectiva en el que la información, la capacidad genética que tenemos nosotros, la información genética que tenemos los seres humanos, la información, el conocimiento y la experiencia son cuatro cosas que son los valores de la retrospectiva, ¿cierto? Vuelvo, insisto, y lo remarco. La información genética, lo que somos como seres humanos, lo traemos a la reunión, ¿cierto? Lo que somos como personas, pero también traemos como personas nuestra formación, nuestro conocimiento, pero no traemos solamente nuestra formación y nuestro conocimiento, sino la información que hemos obtenido. Y con ese revuelto de lo genético del conocimiento, lo que hemos hecho, nuestra experiencia. Eso es retrospectiva. Pero la retrospectiva debe aportar a la perspectiva, que es la mirada amplia sobre la realidad que nos acoge en ese momento. Entonces, cuando llega un evento disruptivo como la pandemia, todo el mundo dice, ah, pero es que no lo teníamos previsto. Claro, ¿por qué? Porque despreciamos la retrospectiva. Entonces no sabemos qué hacer, claro, porque no tenemos aprendizajes o lecciones aprendidas que vienen desde atrás para el presente, ¿cierto? Entonces, la retrospectiva nos debe alimentar la perspectiva, que es como el segundo estado de la asertividad, que es ver las cosas en panorama. Y finalmente, lo que yo soy, traigo, conozco y de lo que soy experto,
lo pongo al servicio de entender las realidades del día de hoy para poder mirar hacia el futuro. Es por eso que la gestión de riesgos es un ejercicio, yo lo llamo neurociencia también, porque aunque pueda sonar un poquitito romántico y algo como así como medio esotérico, mm, nuestro mayor reto es poder predecir los cambios de estado. Hace poco estuve en una conferencia que me gustó mucho. Julián Cárdenas decía, parafraseando a algún profesor, que las funciones de los KRI, de los indicadores de riesgo, son básicamente poder predecir los cambios de estado de los riesgos. Y ese es un reto que tenemos todos quienes trabajamos en gestión de riesgo. Es poder, con algún grado de incertidumbre, claro que sí, pero también con un mayor nivel de conocimiento, poder mirar en perspectiva los cambios de estado de una organización, los legales, los ambientales, los sociales, los económicos. Mire que nosotros en marzo del año pasado, mm, quiero remarcar eso, liberamos un documento que decía cómo vemos el futuro, que si alguien está interesado en tenerlo, con todo gusto nos ponen ahí el correo electrónico y se los mandamos. Fue de marzo del año pasado y decía cómo vemos el futuro. Y hoy eso que pudimos ver en perspectiva, como hacia la perspectiva de la realidad a un año, ya vamos a año y medio y siguen apareciendo elementos de esos que con un estudio juicioso, serio y tosudo sobre la realidad que nos íbamos a enfrentar en marzo, pudimos avisorar y pudimos crear alertas en ese sentido. Entonces yo creo que por eso, Carlos, la asertividad, si tú le das doble clic a la asertividad, tienes que hablar sobre retrospectiva, sobre perspectiva, que es el presente, y prospectiva, que es el futuro. Es la única manera de poder tener buenos equipos adecuados para la gestión de riesgos, entender esos espejismos que son las oportunidades, que yo los llamo espejismos porque muchas veces son el capricho del gerente. Vamos a hacer tal cosa. Venga, espérese, modelemos eso, miremos qué implica eso, qué estructura le podemos dar a eso para poder aprovechar esa oportunidad, explotar y ganar, tener una ganancia, que es, digamos que el antónimo, el antónimo del riesgo, ¿cierto? Es poder no predecir las consecuencias del riesgo, sino poder anticipar o proyectar los beneficios que tendríamos de explotar una oportunidad. Y hay oportunidades a toda hora y la pandemia a toda hora nos está mostrando cosas. Es algo que, digamos que el entramado empresarial apenas está entendiendo a partir de esto que nos está pasando y ver la necesidad de tener, como ya lo hemos hablado muchas veces, equipos no solo para la gestión de riesgos, sino para la continuidad del negocio. Perfecto, Carlos. Vi la mano levantada de Magda, a quien damos un cordial Magda, saludo. qué rico. Y adelante. Buenas tardes a los dos. Carlos, ¿me escuchan? Claro que sí, Muy Magda, bien. qué rico No pude tenerte. activar la cámara, no me sirve la opción de activarla, entonces. Entonces, ¿nos vas a privar de No tu nos da. belleza en un par de feos como nosotros? No, ¿cómo así? Pues así no se Teníamos puede, la pero bueno. esperanza de... Pues no es que no sé por qué no sirve. Ahí está el icono y le doy a encender y no me funciona. Pero bueno, un saludo especial a los dos, un saludo especial a todos los que nos están acompañando hoy. Muchísimas gracias, como siempre, Carlos, por tus recomendaciones y la propaganda que me haces. Yo estaba levantando la mano porque dije, me gusta mucho lo que tú nombraste y hacer énfasis un poquito en que la gestión de riesgos es mucho más que ir a una matriz de riesgos. Y la mayoría de la gente todavía tiene asociado que los riesgos es solo la matriz. Entonces, ahí está el proceso de nosotros como en esa tarea de transmitir conocimientos, de decirle, no, esto es mucho más que una matriz de riesgos. Esto tiene muchos otros entregables y esos están asociados a todos los procesos de gestión de riesgos. Conózcalos cada uno en qué consiste, cuál es su entregable
y qué tiene que hacer en cada entregable. Y si usted no es el que va a hacer la tarea, sino al contrario, el que la va a revisar, el que la recibe, también que sepa qué es lo que va a revisar, cuál es esa información importante. Pero entonces ahí volvemos a otro punto, y es que la gestión de riesgos es mucho más que la matriz de riesgos, mucho más que los procesos de gestión de riesgos, porque necesitamos también conocer la normatividad aplicable, la legislación vigente, necesitamos conocer los lineamientos corporativos, necesitamos saber las restricciones o las limitaciones de un proyecto, o sea, necesitamos todo un contexto, y por eso se vuelve aquí tan importante que cada uno gestione los riesgos en su tipo de empresa en la que trabaje o en el tipo de proyecto que trabaje, y va tomando una experiencia muy específica en algún sector. Entonces, esto hace que la gestión de riesgos ya no sea un tema opcional. Y así como tú lo mencionabas hace un momento, no es que esto lo puede liderar de verdad cualquier persona. Lo que pasa es que también necesita tener un conocimiento base. O sea, cuando decimos cualquier persona, estamos diciendo cualquier profesional de cualquier área. No se sientan limitados porque usted no es ingeniero, porque usted no es abogado, porque usted no es financiero. No todos. Esto ya no se volvió algo, esto ya no es algo opcional. Esto es algo, mejor dicho, casi que vital. O sea, ya no somos competitivos en el mercado laboral si no sabemos de riesgos, ¿sí? O sea, el hecho de tener una formación en riesgos, el hecho de saber manejar, aunque sea un poquito, un software, ¿sí? Por lo menos manejar las herramientas básicas de Excel, pero con el conocimiento base de riesgos hace que los profesionales de hoy sean más competitivos en el mercado laboral, pero adicionalmente hace que sean más competitivas sus empresas y sus propuestas cuando hablamos de proyectos, al no sobreestimar, digamos, que esos costos asociados a los riesgos, esas reservas de contingencia, por ejemplo. Entonces, esto para ratificar que sí o sí nos tocó a todos meternos en este tema. Es verdad, Magda. Yo que soy un seguidor así acérrimo de tu canal de YouTube, de paso los invito a todos porque es muy bueno. Es Y muy aprenden divertido. de a poquitos que es como uno le toca, porque si No, no es claro, mucha es súper información. divertido. Es súper divertido. Pero hay una cosa que se abona, y es que, digamos que la complejidad del riesgo, hacerlo sencillo es una tarea que nos impusimos nosotros. Te Sí. sumamos al club, te sumamos al club hace rato, y es volver esto sencillo. Es que esto no es ciencia cuántica. Esto es simplemente una cosa que hacemos todos los días. O sea, uno todos los días, cuando sale a la calle y llega a un semáforo, uno mira hacia la izquierda y, bueno, a la hora que sea, al lado que mire, y uno hace un cálculo sencillo de distancia por velocidad y toma la decisión de cruzar la calle. Eso es un cálculo de riesgo. Así de sencillo. Es así de natural. Claro, empieza a volverse complejo cuando tú apuestas capital, apuestas talento humano, vidas, apuestas metas financieras, apuestas recursos ambientales, apuestas una serie de cosas que obviamente se le suman, y entonces ahí sí ya no puede ser solamente un profesional cualquiera, sino un profesional que sea sensible, que entienda que el riesgo no es ir a la matriz, terminar en la matriz y que empiecen y terminan en la matriz. No, ahí ya Sí. las complejidades no son complejidades, no son malas. Lo aburridor es lo complicado, pero lo complejo no es malo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Magda. Muy oportuna tu intervención, porque otra pregunta que tenía para el doctor licenciado Vanegas, y que obviamente por ser tu especialidad también te la transmito, es, hemos estado muy enfocados en el tema de procesos, en el tema de riesgo estratégico, en el tema de riesgo operativo, pero ¿qué hay de esa parte que mencionaba Magda ahora, fundamental, los riesgos de los proyectos? Claro. ¿Cómo enseñar a ver con los ojos que se debe la evolución de los riesgos en un proyecto?
ahí hay un tema que también es de talento humano, Carlos, y es, ahora que me dijo, dígame licenciado, yo le digo muchas gracias, como decían en Chespirito. Y es un tema de talento humano. Más que la técnica de planeación, de project manager, que obviamente hay que tenerla porque además es una excelente práctica. Hay una habilidad que debe desarrollar un gestor de riesgos y es la capacidad de previsión. Es que está, entre otras, muy desarrollada en las mujeres por su propia psiquis femenina. Aquí no estoy haciendo sexismo, ni más faltaría, sino que está más que claro que la capacidad de previsión, de anticipación, la tienen más desarrollado el cerebro femenino que el cerebro masculino. Los cerebros masculinos somos más cardinales y más ordinales. Somos más primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o norte, sur, oriente y occidente. Las mujeres son más, ven más en perspectiva las cosas y entonces son más sensibles a las variaciones del contexto. En esa sensibilidad femenina que también la tenemos los hombres, eso no es ningún defecto, todo lo contrario, es toda una virtud, ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino, hace que uno pueda ver e identificar en el equipo de trabajo personas que tengan muy bien o muy, digamos que muy equilibrados esas dos capacidades, la capacidad de la mente secuencial, que es masculina, y la mente intuitiva, sensible, inteligente, que desarrolla lo femenino. Esa conjunción de las dos cosas nos permite desde el talento desarrollar en los equipos personas que puedan tener roles específicos, ¿cierto? Roles para la anticipación, roles para la ejecución, roles para la planificación de los proyectos, roles para la ejecución de las etapas del proyecto, roles para el control de esas etapas del proyecto, roles para la comunicación con los diferentes grupos de interés del proyecto, porque yo no sé, Magda, que gracias a Dios estás aquí para que me saques de este empacho en que me metió este man con esa pregunta. Yo creo que es, en realidad, eso lo que nos permite es ganar eficacia en las conversaciones y eficiencia en las etapas del proyecto. Pero ya en lo transaccional, Magda, rescatame. Auxilio. Mira, pues respecto a lo que estaba nombrando Carlos Díaz hace un momento, él dice, sí, hablamos de riesgos de procesos estratégicos, operativos, pero ¿y los proyectos qué? Porque nos quedamos en la parte corporativa y digamos que ahí es donde me siento un poquito alejada pues de los que hoy nos acompañan acá en el conversatorio, porque yo no me encargo de los riesgos corporativos, sino de los proyectos, ¿sí? Entonces, y específicamente proyectos de infraestructura. Sin embargo, yo siempre los invito a que sigan igual mis contenidos porque aplica para cualquier otro tipo de proyectos. Lo que pasa es que como soy ingeniera civil y he trabajado son en concesiones viales, en aeropuertos, en este tipo de proyectos de infraestructura, pues mis ejemplos van encaminados a ese tema. Pero lo cierto es que pues las empresas viven son de realizar proyectos. Entonces, si no gestionamos los riesgos en los proyectos, pues eso va a repercutir en la empresa. Y cuando hablamos de los proyectos, estamos hablando de un grupo de profesionales de las diferentes áreas, abogados, financieros, contadores, ambientales, sociales, prediales, pues en caso de infraestructura. O sea, de una cantidad de gente que se debe involucrar y que por eso debe recibir esa formación, porque a veces creen que como uno es el líder de riesgos del proyecto, entonces uno hace todo, uno diligencia la matriz, uno hace el análisis cualitativo, el cuantitativo, le hace el informe, todo. Y ahí es cuando uno dice, no, la labor de uno es más de formación, de acompañamiento, llevarlo de la mano, ayudarle a hacer la tarea, después irlo soltando un poquito más, hasta que pueda hacer la tarea solo, pero que la información que vaya registrando en nuestros entregables sea de calidad. Porque aquí viene un poquito el tema de cuando tú decías, no nos miran con buenos ojos, porque ya llegaron a molestar, ya llegaron a fisgonear, ya llegaron a revisar todo, a preguntar de todo. Pero también es porque al final mucha gente no ve cómo le aporta los resultados de la gestión de riesgos.
Y eso sucede en muchas ocasiones porque se limitan a diligenciar una matriz de riesgos y no hay una persona que se tome el tiempo verdadero para revisar la calidad de la información de los entregables. Entonces, yo te cuento en mi experiencia, cuando hemos tenido esos proyectos gigantes donde no ponen un líder de gestión de riesgos, sino dicen, ay, usted que es el director del proyecto, usted de una vez lidera ese tema, o usted que es el de calidad, usted haga ese tema, como si fuera una cosita más, como quien dice, voy a hacer una plana más y listo. Y entonces esa persona resulta recargadísima de trabajo y por el mismo afán del día a día y más las tareas que ya tenía asignadas, incluso en su propio contrato laboral, pues no le queda tiempo para hacerlo de riesgos y entonces le da lo mismo, bueno, ya llenaron la matriz, tómela, la pasamos. Pero no se detienen a revisar verdaderamente el contenido y la calidad de la información. Y lo otro muy importante es que los gerentes de proyecto de los directores, pues si nosotros no tenemos tiempo, ellos menos tiempo tienen. Entonces nadie te va a revisar un informe de 50 páginas, ni siquiera de 10. Entonces es donde ese líder de gestión de riesgos tiene que tener la facilidad de resumirle la información, todo, identificación, cualitativo, cuantitativo, indicadores, todo en una diapositiva, porque eso es lo que ellos necesitan presentar en la junta directiva. Entonces, digo que pues porque sé que aquí nos acompañan muchas personas que están en esta misma labor, y es decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar yo este tema para que me tengan más en cuenta, para que me vean con mejores ojos, para aportar más al proyecto o a la empresa? Y créanme que todos les van a agradecer a ustedes, que bueno, y a mí también me lo han agradecido, que sea una información concreta, cortica, específica y lo clave, ¿sí? Porque uno a veces también quiere mostrar mucho y pues imagínense quién no se agobia viendo una matriz de riesgos, hasta nosotros, ¿sí? Pero cuando uno se ha esforzado en tener una mejor información, en clasificarla, en seleccionar esa información clave por proyecto, y ahora lo digo por proyecto nuevamente porque cuando estamos en alguna empresa, esa empresa puede tener 5 proyectos. ¿A qué hora un directivo va a mirar matrices de 5 proyectos? Necesita una cosa muy, muy resumida y pues hay que, volvemos al mismo tiempo, hay que formarse, hay que entrenarse, hay que desarrollar esa habilidad que le permita a uno decir, esto sí lo pongo, esto no lo pongo, esto sí lo reporto, aquí genero esta alerta, esto mejor no generemos tampoco pues mucha bulla. Entonces es desarrollar como esa habilidad, pero definitivo, yo insisto, hay que involucrar a la gente que está en nuestras empresas y en nuestros proyectos con ese mismo tema. Entonces, digo yo como semillita y como consejo es también no empezar por todos los proyectos al mismo tiempo. Decir, bueno, hagámoslo en un proyecto piloto, móntelo para uno solo, mire cómo le va, qué tiene que ajustar. Y eso también lo digo porque otra empresa me llamaron para que los asesorara en comprar un software de riesgos para un proyecto. Y yo les dije, venga, pero usted ya tiene montado el modelo de gestión de riesgos, así sea en Excel, así sea en un Word, ya ustedes empezaron a trabajar en eso y me dijeron, no. Yo les dije, entonces, ¿para qué van a comprar un software? ¿Sí? Entonces, primero capacitemos a la gente, primero familiaricémosla con el tema, mostrémosle los beneficios, porque es que esa es la otra parte clave. Como la gente no sabe esto, ¿para qué le sirve? La gente dice, pues yo llené la matriz porque me la pidieron. Es un requisito claro, más contractual. Pero no saben bien para qué le sirve. Oiga, si usted es financiero, venga, la línea financiera, ¿para qué le sirve a usted? Usted es el predial, ¿para qué le sirve? Usted es el de puentes, ¿para qué le sirve eso a usted, no solo en su profesión, sino en la labor que está ejecutando en este momento para bienestar propio como profesional y para bienestar del proyecto y de los socios y de los accionistas y de los inversionistas y de los financiadores y para defenderse con toda ante la entidad contratante o la interventoría? Entonces, ya no extiendo más, he dicho. No, está muy bien. Me encanta porque tú tienes una claridad enorme sobre eso. Muchas gracias, Magda. Eso me lleva a otra pregunta muy relacionada con lo que mencionaba Magda. ¿Cómo hacer para tener una cultura de gestión y armonizar los diferentes sistemas? Magda decía hace un instante que usted que está aquí, que es líder de calidad o de ambiental, y además en su contrato de trabajo dice que todas las demás funciones que le sean asignadas encárguese de los riesgos de los proyectos, ¿cierto?
Las que le asignes un superior inmediato. Entonces ya Sí, ahí cabe de todo. ¿Cómo, todo. cómo lograr que realmente le demos valor y poder motivar a esos diferentes equipos de gestión para trabajar en un verdadero mejoramiento, vinculando el tema de gestión de riesgos a las demás miles, como dice algún colega nuestro, a las 9.000, a las 14.000, a las 27.000, a las 45.000? ¿Cómo lograr ese ejercicio de poder integrar y no, como decías tú ahora, Carlos, de tener como gerencias secretas o grupos secretos en donde cada uno se cree el dueño de la verdad? Y Magda lo decía, ¿cómo carajos un gerente de un proyecto logra leer 5 informes diferentes alrededor de 5 temas que debe cumplir? Hay un tema que, tomando un poco los elementos de los que mencionaba ahora Magda, que aplican para resolver ese reto que me planteas en la pregunta, Carlos, es, mira, en realidad, cuando Magda habla de proyectos y en el mundo empresarial, que no es en el proyecto de infraestructura, en el mundo empresarial, eh, y ella lo acaba de decir, hay muchos proyectos. O sea, no hay empresa que no tenga desarrollo de proyectos, pero también hay que entender que ese ecosistema que se crea dentro de una organización no está sola. Una organización está en toda su cadena de suministro, tiene unos proveedores, tiene unos clientes, tiene una comunidad, tiene unos empleados, tiene unos inversionistas, tiene unos fondeadores, tiene la banca, tiene a la DIAN, ¿cierto? O a todos esos que nos hacen parte del ecosistema para que una empresa sea empresa. Y desde cualquier tamaño, ahí sí, no hablemos del aeropuerto El Dorado o hablemos de una concesión vial, hablemos de la ferretería de Don Pedro, ¿cierto? O de la carnicería de Don Juanchito. Todos, todas nuestras organizaciones, por pequeñas que sean, viven de una cadena de valor. Y en esa cadena de valor hay unos grupos de interés o unas personas que traen o aportan, traen o soportan riesgos de mi organización. Cuando digo traen es porque a la carnicería, el beneficio de la carne, lo que llamamos comúnmente en Colombia el matadero, donde hacen el beneficio de las reses y las convierten en carne en canal, si no le lleva la carne a tiempo, pues las ventas de este señor se caen, ¿cierto? En el ejercicio más básico de una empresa. Ahora, si las ventas se le caen, él no le va a poder cumplir a los bancos, que son quienes les han prestado su plata para poder ensanchar su negocio. O no le puede reportar utilidades a sus socios, que fueron quienes le prestaron el local en función de tener una participación en el negocio. Así, en ese micromundo o en el macromundo de un proyecto de infraestructura o en el macromundo de los proyectos, de los megaproyectos, hay que mirarlo en la misma proporción. Es la misma proporción. Yo debo preocuparme de cada uno de esos agentes que me traen riesgos, que aportan riesgos a mi modelo o que al mismo tiempo soportan riesgos de mi modelo. En este caso, si yo don Francisco o don Pachito, pues el de la carnicería, tiene un backup y entonces dice, bueno, si yo no tengo carne de res, voy a sobreestoquearme en carne de cerdo. Pues va a tener un tercero que le va a soportar ese riesgo de desabastecimiento
tiene un tercero que no es el mismo proveedor tradicional, sino un tercero, y qué negociación tiene con ese tercero y qué riesgos tiene esa negociación con ese tercero, también es algo que ese microempresario tiene que gestionar. Es lo mismo, o sea, pensar que la gestión de riesgos es solo para grandes es un mito que, y lo dijo ahora Magda, es un mito que día a día se viene desestructurando. Entonces, en ese mismo orden de ideas, las empresas que están en la mitad, las que tú llamas las empresas que tienen las miles, ¿cierto? Empresas que han pasado del concepto de negocio al concepto de empresa, que era el gerente y ahora tiene un gerente y un grupo de administrativos que van creciendo y van ajustando la empresa, que empezaron haciendo persianas y que ahora hacen todo el tema de protección antisolar, que van evolucionando en el mercado. Esa madurez, esa línea de madurez o de crecimiento que tiene la organización, se aplica lo mismo que hacen en una gestión de proyectos, ¿cierto? Hay unas fases, unas etapas y unos grupos de interés y cada uno de esos hay que controlarlos de alguna manera. El que toma la decisión necesita un informe ejecutivo así de chiquito. Él no necesita sino la cifra para tomar la decisión. Pero esa cifra se compone capilarmente de muchas cosas. Entonces, cuando tú me preguntas, Carlos, cómo ganar participación y crear cultura de gestión sobre los temas de riesgo, yo te digo, para ser concreto en la respuesta, uno tiene que apelar a los drivers emocionales de las personas. ¿Por qué? Porque para poder atraer a la gente a que para yo poder lograr esta cifra, este informe ejecutivo pequeñito que le voy a entregar a el tomador de la decisión, a mi presidente de la junta o a don Pachito, para que tome la decisión, que tiene que ver específicamente con dinero, no nos digamos mentiras. Hay debajo de eso, como en un iceberg, toda una construcción, un modelo de participación, en donde yo tengo que invitar a los terceros, a esos grupos de interés, a que me ayuden a conformar mi modelo de riesgos. Y esos grupos de interés incluyen mis empleados e incluyen mis coequiperos. Entonces, crear cultura de gestión empieza porque hay motivadores. Y yo tengo que identificar lo que decía ahora en las diferentes etapas. Yo tengo que identificar quién es previsivo, quién es reactivo, quién es ejecutivo, quién es comunicador, para poder entregarle roles en ese equipo. Pero aquí ya no hablamos de equipo, hablamos de cultura. Y la cultura la ponemos los seres humanos. Nuestro carácter lo pone el ser humano. La cultura no nace de hacer avisos y poner pancartas y crear campañas de publicidad. La cultura es para las mentes de las personas y para las actitudes de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, yo tengo que ver que los seres humanos nos motivamos generalmente por 5 vías. La primera, el logro, que es mi capacidad de éxito, ¿cierto? Hay gente que se compensa, que se motiva por las metas, por cumplir metas, y está muy dada por eso. Y cuando no tiene una meta, se harta, y cuando no tiene una meta, se vuelve plano y transaccional y operativo y no aporta. ¿Por qué? Porque no tiene retos. Hay que identificar ese tipo de personas que tienen capacidad de logro. Logro no necesariamente es ejecución, es capacidad de realización, es poder llegar a la meta, porque hay mucha gente que tiene muchas iniciativas y pocas acabativas. Entonces, lo que necesitamos es identificar quién tiene capacidad del logro. Uno. Lo segundo, quién es una persona que es muy proclive a el trabajo en equipo. ¿Por qué?
porque en los equipos de desarrollo, en los equipos de riesgos, tenemos que tener personas que sean capaces de trabajar en forma colaborativa. Esas personas que son muy proclives a trabajar en un cubículo y que no me molesten, nadie me mire, nadie me hable, integrarlos a un equipo de riesgos es muy difícil, porque en un equipo de riesgos necesitamos conversar, necesitamos compartir conocimientos, necesitamos entender al otro, necesitamos empatía para poder entender y predecir el comportamiento de mi compañero en otra área. Entonces, el segundo driver o motivacional de las personas debe ser el trabajo en equipo. El tercero es el de la afiliación a la tarea. Mire, la afiliación a la tarea es una convicción propia. Es como cuando yo me siento laborista o conservador, liberal o conservador, o me siento hincha de un equipo de fútbol, o me siento amante del reggaetón, o me gusta la música clásica. Esa afiliación, ese sentido de afiliación al modelo de riesgos también lo tenemos que desarrollar, porque si yo no me afilio a la tarea, yo la abandono en la mitad del camino. Entonces tengo que ganar es como fans de riesgos, ¿sí? Como crear como personas que se motiven por este tema y que tengan una afiliación total a eso de la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo de riesgos. Entonces alguien que esté afiliado a la tarea. Van tres: logro, trabajo en equipo, afiliación a la tarea. El cuarto es quién trabaja, son los menos, la verdad, son los menos apetecidos. El que trabaja por requisición. Hay gente que es muy buena haciendo cosas, pero no empiezan nada, no proponen nada, no insinúan nada, no aportan nada, simplemente hacen. Y en un equipo eso también es válido. En un equipo también es válido. Una persona que sea un buen ejecutor. Yo para un relator, una persona que hace relatoría de riesgos, yo necesito que sea una persona que tenga buena requisición. O sea, que haga caso y obedezca. ¿Sí? Vea, hay que hacer esto, esto, esto. Y entonces la persona hace. Hay gente que no se motiva sino cuando un superior le dice haga. No tiene iniciativa y eso no es malo. Eso no es malo. Yo creo que estamos muy dados a, como nos estamos volviendo un país una región tan polarizada, nos volvimos demasiado dogmáticos con las cosas. Y yo pienso que no hay nada completamente malo, ¿cierto? Esa persona que obedece a la requisición mm, está bien, siempre y cuando hagan bien su tarea, perfecto. Y el último, tal vez el menos deseado, pero el más frecuente en las organizaciones, es el que trabaja por compensación. O sea, todos trabajamos por un salario. Eso es indiscutible. ¿Cierto? La gran mayoría de las personas, yo diría que casi toda la humanidad, trabaja por una compensación. Mínimo una palmadita en la espalda, otra por los millones. Esa compensación es también muy importante, porque en la medida en que yo, Carlos, tenga unas buenas recompensas o unas buenas compensaciones por el éxito o la estructuración de un modelo de riesgos, yo puedo ser mucho más efectivo. Entonces, poner metas, cazadores de riesgos, por ejemplo, se usó en una época, todavía se usa, y premiar esos cazadores de riesgos, esos premios, esas compensaciones también hacen parte del desarrollo. Yo creo que me extendí demasiado, pero tenía que contar que esos 5 drivers motivacionales hacen un buen ejercicio para desarrollar equipos. Muy bien.
Magda había levantado la mano, pero no la veo ya. Se fue, se Huyó. huyó. La expuse demasiado. Ok, en aras de ahorrar tiempo. Aparece otro elemento que también dentro de la academia y dentro de esa transferencia de conocimiento viene muy de la mano de la gestión de riesgos, y es ver el vaso medio lleno, en el sentido de cómo mirar los riesgos, mirar esas y gestionar las oportunidades. ¿Cómo? Entrenarse para. Bueno, ese es otro reto. Bueno, de esto hago mención que en el blog de Zona Segura tenemos ya un conversatorio del que hablamos de oportunidades y de cómo se gestionan. Y tratamos en ese conversatorio, que fue creo que este año, desarrollar un modelo basado en el modelo de Katzenbach, en el que a través de una metodología de Canvas pudimos montar en un lienzo todos los 10 componentes de cómo lograr que esas oportunidades exploten la promesa de valor o potencien la promesa de valor de la organización, y en ese ganar valor se traduzca en incrementar los ingresos, generar beneficios para los grupos de interés o finalmente crear economías. Pero en aras pues como del tiempo, los invito a que vean ese conversatorio que está en el blog de Zona Segura, se llama Cómo gestionar oportunidades. Pero para resolver tu pregunta en términos concretos, las oportunidades, como lo dije al principio, se explotan, Carlos. Es una explosión, o sea, piensa en la potenciación. ¿Se acuerdan en el colegio, en la universidad, cuando nos hablan de la potenciación? X a la no sé cuántas. No. Claro, yo un factor X lo vuelvo X a la tan si le agrego cosas y estructuro bien el modelo de oportunidad. Entonces, no es, en los equipos de riesgos y en los sistemas de gestión, en calidad, en gestión, en seguridad y salud en el trabajo, en cadena de suministro, en movilidad, en seguridad de la información, en cumplimiento, en ambiental, en continuidad de negocio, en responsabilidad social empresarial, para nombrar algunas, pues se me escapa de pronto alguna. En todos los modelos, en todos los sistemas de gestión, hoy nos hablan sobre riesgos y oportunidades. Y esa invitación a entender los modelos de oportunidad es también un nuevo reto. Imagínense, no hemos cumplido todavía con el reto de implantar o propiciar el pensamiento basado en riesgos, que es ese del que estamos hablando, ¿cierto? La previsión, la anticipación, la retrospectiva, la perspectiva, la prospectiva, la toma de decisiones, la motivación, la información comprimida, los KRIs, la modelación en proyectos, todo eso que hoy nos permite decir que ya tenemos una doctrina sobre gestión de riesgos. Hoy nos ponen un nuevo reto y nos dicen, bueno, ¿y las oportunidades? Porque siempre hemos hablado de riesgo positivo, pero eso es como un tiro en la cabeza o un canto a la bandera, porque ¿quién habla de riesgos positivos? ¿Quién los mide? ¿Cómo los modelan? ¿Cómo se hace un método semicuantitativo que permita valorar una oportunidad? Todavía eso estamos en la etapa de construcción. Entonces, finalmente, Carlos, para responderte, abordar las oportunidades en un sistema de gestión es empezar a pensar en ayudarle a todos nuestros equipos gerenciales y operativos a ver el vaso, como tú lo acabas de decir, el vaso medio lleno, pero también el vaso medio lleno es la mitad del vaso medio vacío. Lo que tengo que ver es el vaso.
Así Muy bien, gano valor, genero beneficios y genero economías. perfecto. Otro actor supremamente importante en el tema de gestión de riesgos, de mucha más trayectoria en la gestión empresarial, cómo un modelo de auditoría ayuda, beneficia la gestión el control de la gestión de los riesgos. Ah, no, ahí sí le está preguntando a una gallina a poner huevos a un gallo, cómo se ponen los huevos. Esa se la devuelvo yo a usted. Para mí hay dos tipos de auditoría que se fusionan en el modelo. Una de orden operativo, que es sobre los planes de intervención o la mitigación. Y otra con los impactos a la estrategia del negocio y la estabilidad financiera de las empresas. Pero su señoría, que es ex contador, es especialista en auditoría y especialista en administración de riesgos, responde esa pregunta a usted. Esto es como, así se Muy llama cómodo. un diálogo irlandés, una pregunta, respuesta, se responde con otra Otra pregunta. pregunta, muchas gracias. Sí, sin duda, tú lo enmarcas muy bien en esos dos modelos de auditoría. Lo que debe ser claro es que el rol del auditor necesariamente debe cambiar de ese espíritu de trabajar para detectar los hallazgos y volverse un asesor de confianza para el gobierno de las organizaciones, para la alta dirección. Entonces debe ser un trabajo más de aportar valor. Hay posiciones, todavía hay posiciones en donde consideran que un camino debe seguir la gestión de riesgos y un camino diferente debe seguir la auditoría, pero la necesidad misma lleva a que la auditoría abrace y se comunique muy bien con un modelo de gestión de riesgos. No en vano, el tema de gestión de riesgos y del tema de auditoría son un apoyo al cumplimiento de los objetivos y de los planes de la organización. Entonces se debe trabajar más en ese mundo ideal de la prevención y de la prospectiva, como tú mencionabas ahora, juntos, respetando por supuesto la independencia, pero trabajar en esos escenarios de qué pasaría si se materializara determinada circunstancia, determinado riesgo. Y por eso es que considero que, ya que me devuelves la pregunta, sí, definitivamente sí, la participación de la auditoría de riesgos es fundamental en el control de la gestión de riesgos. Ya simplemente no es un actuar de brindar informes, de entregar un dictamen, que sigue siendo importante, claro, que sigue dando confianza a los diferentes grupos de interés, pero definitivamente sí es la participación más activa y de agregar más valor, porque los riesgos, el éxito de los riesgos está en el buen diseño de los controles. Y entonces también la auditoría debe participar, no en emitir los juicios, pero sí en ayudar al buen diseño de los controles. Y ese control interno debe ayudar a mirar con esos ojos de prevención, porque cada día y lo que ha pasado y lo que sigue pasando nos enseña que cada día el futuro se parece menos al pasado. Entonces hay que tener esa nueva mirada para ver con otros ojos ese actuar y ser esos asesores de confianza. Eso que es integrar más que tener esa divergencia muy discutible en algunos escenarios. El programa de una auditoría debe ir de la mano o debe estar basado en el tema de riesgos. No de otra manera podría llegarse a cumplir un objetivo importante
para determinar la razonabilidad de lo que se está haciendo. Hoy en el tema de cumplimientos legales, normativos, también como decía Magda ahora, a veces le entregamos la bandera a cualquiera de la organización, pero es que ahí está la diferencia entre continuar una labor empresarial o terminarla si por alguna razón nos equivocamos en el tema de cumplimiento. Carlos, Simplemente es, dime. yo te hago una pregunta. Tú acabas de nombrar algo que me parece que merece un doble clic. Yo tengo una sensación, desde mi experiencia como consultor, que los modelos de las Big Four, no voy a hablar mal de ellas, ¿no? De las Big Four, KPMG, Price, Ernst & Young y, bueno, Deloitte, para nombrar 4 de las que hay miles, empresas de auditoría. Cuando se meten en el mundo de los riesgos, pues lo hacen desde la visión que ellos tienen en su core de negocio, que es el tema del tema de la estabilidad financiera de la organización. Pero tú dijiste ahora una cosa y échame un poquitito de línea ahí. Y es, tú dices que el éxito de la gestión de riesgos está en los controles. Pero estos modelos de auditoría de las grandes, a veces por irse por el camino más simple, a veces abandonan, me da la impresión a mí, o dime si estoy equivocado, a veces abandonan como la exigencia sobre la valoración de la eficacia del control. Porque ellos dicen, ¿existe o no existe? ¿Es eficaz o no? ¿Cierto? Son como las 4 preguntas. ¿El control está? Sí. ¿Ha sido eficaz? Sí. ¿O no? ¿Por qué no ha sido eficaz? Y entonces hace un análisis de causa, ¿por qué no ha sido eficaz el control? Pero el control, el carácter del control adentro, la complejidad, la sistematización, la automatización, el nivel legal de cumplimiento, el nivel de cumplimiento, perdón, no necesariamente legal, la flexibilidad del control, bueno, muchas cosas que es el carácter del control adentro, que yo cuando hago una evaluación de controles, alguien me encarga una evaluación de controles, yo miro el control hacia adentro, no si está o no está y si es eficiente o no, sino cuáles son las características del control. A veces eso se abandona y entonces nos volvemos superficiales en esa evaluación o yo estoy siendo demasiado purista. Sin duda que el ejercicio por más de 100 años de la auditoría ha estado muy enmarcada en eso que tú mencionabas del tema financiero, del tema de sostenibilidad de los resultados, pero también el ejercicio nos ha venido enseñando que hoy por hoy no alcanza solamente con tener una buena utilidad para tener la sostenibilidad de una organización. Entonces necesariamente hay que mirar con ojos nuevos lo que está pasando. Y pienso que también estas grandes organizaciones que tú mencionabas y con el tema de las NIF y de las NIA, ya llevan a mirar con otros ojos ese doble clic, la necesidad de dar confianza a los diferentes grupos de interés, de otros hechos relevantes más allá del ejercicio juicioso de las prácticas de contabilidad y de auditoría para entregar un informe o un dictamen que abarque un poco más de profundidad en el tema. No basta simplemente con el dictamen que diga que todo se hizo como lo mandan los estándares y que tuvieron la oportunidad de mirar. Hoy, especialmente en una asamblea en la que participé, una firma de revisoría fiscal, además de ese dictamen, presentaba un dictamen sobre el cumplimiento
de los deberes de la organización. Entonces, fíjate que ya va cambiando el tema. Ya se va presentando una mirada diferente y lo que planteábamos ahora, no puede ser el rol estático de mirar tal vez con retrospectiva solamente, sino que se hace necesario. Y creo que en eso las organizaciones también están cambiando, entendiendo que, repito, no solo alcanza con tener una muy buena utilidad para garantizar la sostenibilidad de una organización. Eso es lo que yo pienso, es lo que he venido viendo, ese papel de auditores debe ir un poco más allá y debe juntarse con el tema de gestión de riesgos. No en vano, el tema de control interno es una participación muy activa dentro de una organización en el tema de gestión de riesgos. Igual que hay varios expertos aquí, por supuesto, en ese tema de que muchos directivos consideran que aseguramiento es igual a tener contratada una póliza de seguros. También es un ejercicio que ha venido cambiando. Esa mirada ha tenido que verse de manera diferente y creo que ahí la auditoría también viene ganando un papel preponderante. Como que la contratación de una buena contratación de la transferencia debe ser el resultado de una buena gestión de riesgos. Yo tengo aquí conectado, yo no sé si está en línea, a lo mejor Hugo hasta ahora ya empieza su clase. Hugo Guzmán, ¿estás ahí? Hola, Hugo, ¿cómo Sí, estás? señor, aquí estoy Qué, escuchándolos. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo sé que ya vas a empezar tu clase, entonces, En 20 minutos. ahora que Carlos está diciendo esto, aprovechémonos de una vez, primero para dar la buena noticia. Tú tienes el libro ahí. No lo tengo aquí, pero lo puedo traer en un momento. Yo no sé, no tengo aquí a la mano. Primero, y aprovechar que estás aquí para invitar a quienes nos están acompañando en este momento y los que nos van a ver esto en diferido, que dentro de 8 días vamos a tener dentro de 8 días. Sí, Sí, señor, en 8 días, dentro Dios de 8 mediante. días. Dios mediante vamos a tener una conversación con Hugo sobre una palabra que a mí me encantó. Él le puso de título a su libro La revolución de los riesgos. Y yo, eso, sí, la revolución de los riesgos. No, ya, si lo acerca mucho ya no se ve. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Y entonces, dentro de 8 días vamos a hacer un lanzamiento del libro, aunque él ya lo lanzó hace rato, pero aquí en este espacio no. Entonces, un doble lanzamiento del libro. Nos vas a dar 2 de cortesía, ¿cierto? Para mandárselos a los que están aquí. Dos. Efectivamente, así será. Ese fue el trato Dos. y claro que sí, claro que sí. Y vamos a hablar sobre eso, pero quiero, que ahora que habló Carlos de un tema, quiero que avancemos ahí y hagamos un spoiler de la conversación dentro de 8 días, y es aseguramiento y seguros. O sea, nosotros en Zona Segura somos correligionarios de que el aseguramiento es el concepto que deberíamos abordar todos, que es el concepto grande, el macro, pero todavía hay mucha gente que viene del mundo de los seguros, de donde tú vienes también, que todavía está muy en el sesgo aseguramiento igual seguros. Danos un poquitito de línea alrededor de ese tema, Hugo. Gracias, Carlos. Y bueno, Carlos Díaz, mucho gusto, un gusto escucharte, de verdad, muy interesante lo que han mencionado hasta ahora, la verdad, pues entré un poco tarde, pero muy chévere lo que están conversando. El aseguramiento como tal, como palabra general, sería algo así como proteger todos los activos o todos los bienes o todos los recursos que te pertenecen o que pertenecen a una empresa. Eso no tiene nada que ver con seguros. O sea, eso es simple y llanamente el hecho de que tú los protejas y tengas medidas de prevención para que no les pase nada.
Y eso es lo más general, o sea, uno debe hacer eso, independientemente de cualquier cosa, uno tiene que proteger los bienes de la empresa, porque pues sin esos bienes no produces, y si no produces no hay dinero, y si no hay dinero, lo que decía ahorita Carlos, pues no hay cómo pagar, no hay cómo sostener el tema de la sostenibilidad, y pues eso lleva al tema de la rentabilidad. Ahora, desde el punto de vista de seguros, pues entonces uno tiene que averiguar cuáles de esos recursos son los cuellos de botella, cuáles de esos recursos tú dices, si ese falla, esa falla va a afectar el producto final o el servicio al final. Por lo tanto, yo tengo que buscar otras alternativas de protección que me permitan recuperarlo. Porque esa es la cuestión. La gente cree que porque tiene seguro ya se salvó y si se daña la máquina ya está asegurada, entonces me pagan la indemnización y no. O sea, porque es que el hecho es que si se te daña la máquina, la tienes que reparar o la tienes que cambiar. Eso tiene un proceso. Y si va ligado a un proceso indemnizatorio, pues va a tomarse su tiempo para que tú puedas restablecer tu actividad. Entonces, fíjate cómo el tema de asegurabilidad y seguro no calan, o sea, no se llevan de la mano como para dar la sostenibilidad de la empresa. Y el seguro como tal es una medida de tratamiento de los bienes de la empresa, una medida de protección. O sea, buscamos proteger el patrimonio de la empresa, la parte financiera. Un ejemplo claro, yo invierto, un inversionista invierte en una empresa para sacar rentabilidad, para tener un retorno a la inversión. Pero si ese retorno a la inversión no le llega, porque tiene que pagar una indemnización, o sea, a sí mismo mandar a reparar, mandar a arreglar, pues hombre, pues a él no le va a gustar, obviamente, y la empresa se va a ver un poquito como desbalanceada. Entonces ahí es cuando uno ahí dice, listo, usemos el seguro, usemos la póliza de seguros, usemos como alternativa a la póliza de seguros que te permita recuperar ese dinero que te toca gastar, o por lo menos una parte de él, que te toca gastar para restablecer la actividad de la empresa. Eso es más o menos lo que yo diría al respecto. Y entonces ahí lo cruzamos con lo que decía Carlos, y es el aseguramiento va a la sostenibilidad, ¿cierto? El Claro, sí. aseguramiento va a la sostenibilidad, ¿cierto? El seguro va a la transferencia financiera, que es parte de la sostenibilidad, pero no lo es todo. Pero fíjate, exacto, eso, imagínate este ejemplo. Este ejemplo lo aprendí en España cuando estaba estudiando hace más de 10 años. Una persona tenía una compañía de seguros y tenía un intermediario de seguros de esos que son de raca mandaca, o sea, que te sacan todo y son espectaculares para hacer todos esos cálculos de pérdidas máximas. Y listo, se sentó con este asegurado, con esta persona, le hizo el cálculo y determinó que efectivamente necesitaba el seguro y necesitaba las pólizas, le contrató todo. Al cabo de algunos años, la empresa se quema completamente, completamente. El intermediario de estos va y llega y encuentra al señor en un andén frente a su industria llorando. Obviamente era una persona de más de 50 años que había depositado toda su fe en su empresa. Ya no existía la empresa. El intermediario cuando lo ve le dice, pero no te preocupes, mi compañía te va a indemnizar hasta el último peso. En ese entonces se manejaba la condición de lucro cesante y habían hecho unos cálculos de recuperación de 6 meses a un año. Eso es mucho tiempo. Entonces, cuando hicieron los cálculos ya de la indemnización, encontraron que la recuperación era de un año. Un año. Entonces, claro, cuando el señor se enteró y llegó el intermediario, el dueño de la empresa le dijo, gracias, Hugo, gracias de verdad por los cálculos, gracias por la póliza, pero te voy a decir algo. Solo en un mes o en 3 meses, todos los clientes que yo tenía ya están con la competencia. En un año ya tengo que volver a empezar. De ceros, porque me tengo que volver a ganar el mercado para seguir funcionando. Imagínate eso. O sea, por más cálculos, por más lo que tú quieras, por tener pólizas de seguro y lo que sea, igual puedes tener una circunstancia como esta en la cual lo pierdas todo por un siniestro. Ahí es donde juntamos gestión de riesgos, oportunidades, continuidad de negocio, gestión de crisis y seguros. O sea, es ahí donde nos volvemos un universo y donde no podemos dejar de mirar ninguna de las aristas. Porque yo le decía en estos días a alguien que me decía, yo voy a asistir a tu conversatorio porque quiero aprender de tal cosa. Yo le decía a esa persona, claro, nosotros hacemos un ejercicio, no, aquí en conversatorios no damos fórmulas mágicas. Nadie da fórmulas mágicas.
pero sí tratamos de dar tipsitos para que la gente entienda que el mundo del riesgo no es o contratar un seguro o tener una matriz de riesgos o tener un modelo de continuidad de negocio o tener, no es o, es y. Y eso se junta todo completo. Todo es un paquete Todo, completo. Todo, todo, completamente, así todo, es un es. paquete Así es. completo. Y ahí Sí, no se señor. puede desligar absolutamente nada, porque la fortaleza más fortaleza deja de ser fortaleza cuando se abre una puerta. Es que eso pasa, Carlos, incluso cuando no saben leer una matriz de riesgos. Cuando uno lee una matriz de riesgos, pues yo sé, en algunos conceptos está en desuso, en otros no, pero es una herramienta que todavía funciona. Para mí ¿No? todavía funciona. El hecho es que cuando uno no la sabe leer, siempre se mentaliza en una sola solución. Lo que tú acabas de decir es clave. Solo pólizas de seguros. Y entonces yo a veces le digo a los intermediarios, bueno, usted tiene que hacer propuestas de valor. Excelente. ¿Qué pasa si su cliente, usted experto en riesgos, porque yo entiendo que el intermediario de seguros es experto en riesgos, yo le digo, ¿qué pasa si su cliente decide no asegurar nada? ¿Pierde el cliente? ¿Lo deja ir? ¿O empieza a pensar en otro tipo de soluciones que le ayuden a sacar adelante su negocio? Y empieza a pensar en otro tipo de protecciones, otros medios de prevención, empieza a pensar en otras alternativas de eliminación de riesgos, o definitivamente le dice, sosténgalos. O sea, ¿qué hace? ¿Sí? Eso es importante, eso es interesante. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es un paquete, es integral el análisis de riesgos. Es buscar todas las alternativas y darle al cliente las mejores. Y que él ya, obviamente, pues ahí sí nosotros, como los médicos, le damos más o menos la receta y él verá si se la toma o no. O solamente se toma 2 pastas o se toma un jugo. Ya eso es cuestión de él, pero por lo menos le damos un pool de alternativas para que tome buenas decisiones. Así es, así es. Carlos, que te interrumpí. No, tranquilos, no, muy importante. Muchas gracias, Hugo. Felicitaciones Muchas por gracias. ponerte en la tarea de escribir. Admiro mucho a quienes los hacen y hacen esa tarea de transferir el conocimiento y dejar ese testimonio que es valioso. Muchas gracias. Carlos, dos cosas en aras de que se nos Ya, fue el ya se me tiempo. está acabando el tiempo. Hablaste Ok. hablaste de dos cosas importantes ahorita. Entonces, de la gestión de crisis, pero también de la mano otra pregunta, y es todo lo que hemos conversado hoy. ¿Cómo lograr entrenar a los funcionarios, a los gestores de riesgos o responsables de riesgos en todo este camino ideal que debe tener un profesional o un responsable de estos temas? Mira, y aprovecho que Hugo está aquí. Aprovecho que Hugo está aquí. Hugo lleva años liderando formación o transformación de mentes, porque lo que hace el Poli tiene un tono muy chévere y es que le pone un poquitito más de menos técnica, más humanidad al tema para volver transformar a estas mentes y permitir que aborden los temas de gestión de riesgos de manera diferente. Pero yo con la admiración y el respeto que le tengo a las universidades que forman gente para la gestión del riesgo, siento que hay una brecha que nosotros estamos mandados a cerrar como organizaciones o como sinergia en lo que hacemos en conversatorios y lo hemos identificado ya. Para hoy tenemos ya 50 y pico de conversatorios acumulados. Ya ahí hay un background interesante de intervenciones con diferentes profesionales, pero siempre hay una constante en las conversaciones y es, hay un componente técnico, pero hay un componente humano en la formación de ese profesional de riesgos. Esa formación humana no es llenarlos de romanticismo ni de poesía, no, porque los riesgos no son precisamente poesía, pero, pero esa formación humana en la que un profesional de cualquier disciplina que quiera estudiar riesgos, tú eres contador
y terminaste en el mundo de riesgos. Yo soy profesional de las humanidades y administrativas y terminé en el mundo de riesgos. Hugo, ¿tú eres qué? Ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico y terminó en riesgos. Magda López es ingeniera civil. Isabel, tú eres economista, ¿cierto? Isabel Sí, Casares, así es. Isabel Casares Economista es y actuario. economista. Y actuaria. Un mundo de... Ana María Gallo, que nos sigue mucho. Ana María, tú eres ingeniera industrial. Bueno, tenemos distintas formaciones de base, pero esa formación de base nos vuelve técnicos, aprendemos de la técnica de gestión humana, pero abandonamos eso otro que las universidades tienen el reto de tomar, que nosotros se lo planteamos a ellos, y es hacer coach de gestión de riesgos. Es juntar esto que es el ser puesto al servicio de la formación o el ser puesto al servicio de la gestión de riesgos, continuidad de negocio y gestión de crisis. Y es el ser humano. Cuando nos hablan de gestión de crisis, nos dicen, el comunicador y el vocero y no sé qué y no sé cuántas. Pero en la gestión de crisis hay un componente humano detrás que hace que la crisis se conjure o no. Porque las crisis se conjuran con la sabiduría de las personas, no con la técnica, no con el libreto. Las crisis se conjuran con las habilidades que tienen las personas para abordar un problema y verlo en perspectiva, no con técnicas cuantitativas para medir la dimensión del daño. Entonces, yo insisto, y nosotros estamos en esa tarea, ya para cerrar y responderte, y es formar coach para la gestión de riesgos y oportunidades. Es un reto que nos hemos planteado nosotros. De hecho, ya hicimos pues algún ejercicio académico en el primer semestre del año, ayudando a un grupo de personas a abordar esa otra visión de los riesgos. Pero yo creo que es un llamado para todos los profesionales que estamos hoy aquí reunidos, y es pensar desde lo humano, desde el ser, cómo abordar eso para ser asertivos. Porque yo puedo tener un cálculo de pérdida máxima probable, lo que acaba de decir Hugo, y puede ser muy acertado el cálculo de pérdida probable, pero si yo no tengo una buena relación, una buena dinámica de comunicación con mis grupos de interés, finalmente mis clientes me van a abandonar por exceso de desatención. El crear relaciones sólidas permite tener un entramado de riesgos mucho más sólido también. Y eso se traduce en sostenibilidad del negocio. Suena un poquitito romántico, pero es la verdad. Yo puedo ser muy técnico en seguridad y salud en el trabajo. Puedo tener todas las prevenciones y ser un prevencionista del diablo y hacerlo maravillosamente. Pero cuando se me presenta un siniestro, si yo no sé cómo actuar, el actuar es del ser, finalmente toda la prevención va a dar al traste. Entonces, hacer un coach, hacerse coach en la gestión de riesgos implica, como lo decía el video, primero entender qué es la certidumbre, no la incertidumbre, sino la certidumbre. Luego entender qué es la gestión de riesgos, pero también las oportunidades. Luego entender cómo son los controles y cómo, lo que tú dijiste ahorita, incorporar la auditoría de riesgos al modelo.
y finalmente cómo eso llega a hacernos unos buenos gestores de crisis, para que al final, cuando tengamos que cobrar el seguro, como lo decía ahora Hugo, no tengamos esas respuestas tan dramáticas, sino que el seguro te aporta lo que tú lograste dimensionar efectivamente como protección, te cubra adecuadamente, por eso se llaman coberturas, porque te cubren adecuadamente. Entonces, hacerse coach de riesgos implica eso, entender el comportamiento humano al servicio de entender la predicción del comportamiento del riesgo. Un poquitito complejo, pero muy fácil ya de lograrlo en este diálogo. Mira, de 1 hora y media logramos dar un paseo general por cómo hacerse coach en gestión de riesgos. Y bueno, yo creo que la noticia que les podemos dar a quienes se quedaron hasta el final es que vamos a hacer una cohorte pronto de esto, creo que en septiembre, y quienes quieran explorar el tema de volverse coach con nosotros, pues les tenemos ahí una información importante. Si quieren, nos dejan por favor el correo electrónico en el chat para mandarles esa información y también para confirmarles la reserva del cupo para el conversatorio que vamos a tener sobre la revolución de los riesgos dentro de 8 días con Hugo Armando Guzmán Useche, mi gran colega y amigo, autor de este nuevo libro. Entonces, por favor, déjennos en el chat el correo electrónico, por favor, para poderlos tener en cuenta para ese evento y para lo del libro de Hugo. Y yo ya no voy a hablar más, ya son las 6:28, ya ustedes despídase ahí. Faltaría más, no creo que tengas de dónde más hablar, pero muchísimas gracias, Carlos, por toda la ilustración, gracias a Hugo y a todos los demás participantes una vez más, por la confianza en esta aventura, en este, como les decía al comienzo, entretención de promulgar el Evangelio alrededor del tema del aseguramiento. Invitarlos nuevamente, ya Carlos lo hizo, para dentro de 8 días. Recuerden que los jueves a las 5 de la tarde tenemos conversatorios para la sostenibilidad de las organizaciones, y invitarlos a seguirnos acompañando, a compartir con sus colegas y a animarse también a nutrirnos de sus conocimientos y sus experiencias, porque eso es lo que hacemos desde aquí, juntar conocimientos, aprender de todos ustedes para poderlo transmitir en esa comunidad de conocimiento. Mil y mil gracias de nuevo, una feliz noche, sigamos cuidándonos, esto así lo amerita, y que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por acompañarme en este día hoy. Y bueno, ya tenemos los correos electrónicos de Sandra Molina, yo veo aquí de Carlos Alberto, de Sandra, de Carlos Alberto, de Sebastián, el de Hugo, el de Milena. Bueno, tenemos ya varios correos electrónicos. Les vamos a mandar pues la invitación para dentro de 8 días. Los esperamos acá y ojo, recuerden que esta es una conversación entre ustedes y nosotros. Hoy participó Hugo, Isabel a veces hace unas apariciones, estuvo Magda, que qué bueno haber tenido Magda con nosotros, pero esta es una conversación de ustedes también, entonces aprovechen el espacio para poder conversar también, plantear retos, estar de acuerdo, en desacuerdo también es importante, el disenso es importante. Y bueno, muchas gracias nuevamente por acudir a este espacio. David, Elizabeth, Hugo, Isabel, como siempre, mil gracias. Milena, Carlos Eduardo, gracias. Y vamos a cerrar la grabación
y nos vamos a descansar.